Estamos impulsando la recuperación de todos estos espacios que son mucho más emblemáticos para la identidad de la universidad y también de la sociedad guatemalteca en general. Ahorita estamos en la fase final de la revitalización de la Plaza de los Mártires y hoy también en cooperación con la Embajada de Francia, con el CEMCA, que es el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, también de Francia, hemos logrado articularnos y unir esfuerzos junto al Ministerio de Cultura y la Universidad de San Carlos para que como parte de un programa académico ellos pudiesen elaborar sus prácticas aplicando una técnica nueva, ya la conocerán ustedes cuando entrevisten a la doctora. En France. Es una técnica que ya tiene unos 15 años en Francia. C'est une technique qui a été développée par le laboratoire de recherche des monuments historiques où je travaille. Es una técnica que fue elaborada por el laboratorio de investigación de monumentos históricos donde trabajo. Et c'est une technique qui a été utilisée en Guadeloupe, en Martinique. Es una técnica que fue utilizada en Guadalupe, Martinica, sur des roches gravées. Sobre rocas grabadas. Et aussi en Polynésie sur des roches sculptées. Y en Polinesia sobre rocas esculpidas. Mais c'est toujours sur des roches volcaniques très dures. Siempre sobre rocas volcánicas muy duras. Et qui ont une porosité qui est très très faible, voire nulle. Y que tienen una porosidad muy baja, incluso nula. La base fundamental de la técnica es el uso del vapor. La base fondamentale de la technique, c'est l'utilisation de la vapeur. Tout à fait, la vapeur en fait qui va faire éclater les cellules des micro-organismes. Exactamente, entonces el vapor va a hacer que las células de los microorganismos van a estallar. Et comme ils vont être morts, ¿Y cómo van a morir? le système d'accroche, c'est-à-dire leur système racinaire, Su sistema de agarre, es decir, su sistema de raíces, est aussi tué. y también está matado. Donc il se rétracte. Entonces se retracta. Et on peut l'enlever avec une brosse sans endommager la roche. Y se puede limpiar con un cepillo sin dañar la roca. Basándose en la experiencia, ¿en qué otros monumentos se podría utilizar esta técnica? En se basant sur l'expérience, sur de Guatemala. Type de monument, on pourrait utiliser cette technique au Guatemala. Les sculptures. Las esculturas. Mais uniquement, ou même on va dire des murs de construction. También podría ser muros de construcción. Mais la roche doit être très dure. Pero la roca tiene que ser muy dura. Et sans porosité. Sin porosidad. Pas pulvérulente. No tiene que ser pulverulente. Et elle doit être volcanique. Tiene que ser volcánica. Trabajo en el Museo del Louvre y me ocupo más de lo que llamamos objetos de arte, que sería un poco arte decorativas, pero es quizás más ancho que esta noción. Y eran dos las metas principales, eran ya dar unas clases de arte europeo, ya que van a tener estos cursos de historia del arte que me dicen es nuevo en la marroquí. Y la otra es la posibilidad de dar una visión distinta a estas colecciones de arte colonial, que aquí ya, claro que los guatemaltecos son los que conocen mejor este patrimonio, pero este patrimonio tiene relación fuertísima con lo que pasa en Europa en el siglo XVI, XVII, XVIII. Y esta conexión, claro que no es tan fácil, logra para la gente que trabaja así, que tener acceso a la bibliografía, y yo creo que no es un conflicto de competencia, sino que yo con mi incompetencia en la historia del país, pero con otras competencias que he podido lograr con, por ejemplo, la gestión de casas históricas, que tienen sus colecciones todavía dentro, la apertura al público de esas, y eso es la segunda parte del proyecto, es vinculado a Casa Popenoe, que es esta casa colonial en la antigua.